Muchísimas gracias. Gracias ante todo, en este caso a Karen, que es la moderadora de hoy día. Asimismo, agradezco la invitación del Lex Academy por la ponencia de hoy día. Mi nombre, como ya ha señalado, es Dina Maldonado. Hoy día les traje un tema que es muy importante en el sistema procesal penal, en el nuevo sistema procesal penal peruano, que es el recurso de casación. Muy bien, empecemos con qué cosa se entiende sobre el recurso de casación. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuáles son los causales? ¿Qué es lo que resuelve la Corte Suprema? ¿Cuándo debemos interponer recurso de casación? Entonces, empecemos señalando qué es un recurso de casación. El recurso de casación es un recurso impugnatorio en este nuevo sistema procesal penal peruano. El recurso de casación es un medio impugnatorio propia. ¿Por qué? Porque cuando interponemos un recurso de casación contra la resolución que emite la Sala Superior, quien va a resolver es la Corte Suprema. Cosa diferente cuando interponemos un recurso de reposición, por ejemplo. En ese caso sería un medio impugnatorio impropia. ¿Por qué? Porque quien va a resolver el recurso de reposición va a ser el mismo juez que emitió el decreto. Entonces, teniendo en cuenta ello, pasemos a señalar cómo debemos entender como concepto el recurso de casación. El recurso de casación está conceptualizada tanto en la casación 243-2014 Arequipa. Asimismo, también se encuentra establecido en el libro del Derecho Procesal Penal del profesor César San Martín Castro y otros autores. Lo ha señalado que el recurso de casación es un remedio extraordinario, netamente formal y limitado. ¿Por qué? Porque no vamos a interponer un recurso de casación contra todas las resoluciones que emita el Poder Judicial, sino contra ciertas resoluciones que vamos a señalar más adelante. Entonces, el recurso de casación tiene por finalidad el control de la aplicación de la norma para crear seguridad jurídica y jurisprudencia para todos. Erga omnes. Sirve para todos la jurisprudencia en donde se va a unificar criterios. ¿Y dónde nace el recurso de casación? Nace en el derecho francés y se establece en nuestro país, en el Perú, en el Código Procesal Penal de 1991. Entonces, ¿qué debemos entender por finalidad del recurso de casación? ¿Cuál vendría a ser la finalidad? La finalidad nos señala de que conforme a la casación 481-2016-1, señala que tiene la función nomofiláctica como primer punto y como segunda finalidad tiene la función uniformadora de la jurisprudencia, donde va a unificar los criterios de diferentes cortes. Entonces, también existen otras finalidades que está establecido en el Código Procesal Peruano, como la observancia de las garantías constitucionales de carácter procesal y material. Ahora, ¿qué debemos entender por nomofiláctica? ¿Por qué tiene el recurso de casación por finalidad de nomofiláctica? Esa función nomofiláctica señala la Corte Suprema que establece en esa casación 481 y nos dice, se aplica el control de legalidad. ¿Para qué? Para poder verificar si se está aplicando las normas pertinentes para la solución de conflictos y para verificar
si se realiza o si se está realizando una correcta interpretación de la norma. En el caso de que no suceda ello, pues evidentemente llegaremos en un recurso de casación, acudiremos a la Corte Suprema con la finalidad de que esa errónea interpretación de la norma o la indebida aplicación de las normas puedan corregirse, ¿no es cierto? Y corregir la Corte Suprema, declarando fundada nuestro recurso de casación. Y asimismo, cuando dice que tiene una función uniformadora de la jurisprudencia, ¿a qué se refiere? ¿Por qué tiene esa función? Eso es para crear seguridad jurídica en nuestro país. ¿Cómo es eso de seguridad jurídica? ¿Recuerdan ustedes de que en nuestro país hace poco, nada más, cuando se dictaba las prisiones preventivas, había diferentes criterios de diferentes cortes y de diferentes jueces que emitían su auto de prisión preventiva declarando fundada, pero ellos interpretaban respecto a lo que es el arraigo laboral y arraigo domiciliario. Señalaba de que el imputado no tenía arraigo domiciliario si es que tenía 2 domicilios, por ejemplo. No tenía arraigo laboral en el caso de que no estaba en planilla, ¿no es cierto?, el imputado. Entonces no podemos hablar de que no tiene trabajo, decía, ¿no? Los jueces que dictaban la prisión preventiva. Pero lamentablemente, pues nosotros vivimos en un país netamente informal y que definitivamente no todos tienen la suerte de tener un trabajo que se encuentran en planilla, ¿no es cierto? Entonces, si esa persona puede justificar de dónde o cómo se gana la vida, ¿no es cierto?, para pagar el alquiler, para pagar la comida, la ropa, ¿no es cierto?, si tiene hijos, el colegio, definitivamente debería estar justificado, porque si no, hay una tremenda discriminación y ese criterio de pedir a cada imputado de que tenía que estar en planilla, caso contrario, no tenía arraigo laboral, era definitivamente pensar de esa manera, con ese criterio y esa razonabilidad, no se ajustaba a nuestro país. Entonces, era importante de que se unifique ese tipo de criterios y que la Corte Suprema se pronuncie. Y entonces se pronuncia la Corte Suprema en un recurso de casación que más adelante los voy a colocar como ejemplo, en donde señala que efectivamente para tener arraigo laboral no necesariamente tienes que estar en planilla, o si tienes 2 domicilios no significa que no tienes arraigo domiciliario. Actos como ello es que ese tipo de criterios se unifican, ¿no? Criterios de diferentes cortes con la finalidad de crear la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley. No es posible que otro juez en otra corte le dé la prisión preventiva porque pues no tiene arraigo por tener 2 casas, y otro juez interprete en otro lado y dice en otra corte y dice de que no está en planilla, por tanto no tiene trabajo, pero otro juez en otra corte dice tiene 2 domicilios, tiene arraigo. Entonces habían criterios diferentes. Entonces, similares como ello es que la Corte Suprema, a través de un recurso de casación, crea jurisprudencia y, por supuesto, como señalé, de que es un recurso extraordinario, netamente formal y limitado, es que vamos a acudir solamente para poder crear jurisprudencia o cuando efectivamente cumplamos con los requisitos y los causales. También señala en el Código Procesal Penal que hay otras finalidades, ¿no?, como las observancias de las garantías constitucionales de carácter procesal y material. Entonces, ¿cuáles serían las características del recurso de casación? En principio, vamos a señalar, tiene como característica jurisdiccional, ¿por qué? Porque vamos a acudir a la Corte Suprema
obviamente por el principio de legalidad, porque la norma no los permite, pero dentro del plazo de 10 días. Dentro de esos 10 días tenemos para poder interponer nuestro recurso ante la sala superior que ha emitido la sentencia o el auto. Ahora bien, la resolución que resuelve, si es que estamos en segunda instancia tratándose de sentencias, ¿no es cierto? O en el caso de que hemos interpuesto recurso de apelación tratándose de autos. Ahora, también señala que es excepcional e ilimitado. Cuando nos dice que el recurso de casación es excepcional, está señalando la norma de que no podemos interponer recurso de casación contra todas las resoluciones que emite los jueces, el Poder Judicial. Hay limitaciones que están establecidos claramente en la norma, que lo vamos a señalar más adelante. Entonces, además, uno de los motivos, el por qué vamos a acudir a la Corte Suprema en recurso de casación, es para crear jurisprudencia, como ya hemos señalado. Asimismo, cuando nosotros acudimos a la Corte Suprema, no vamos a solicitar de que realice un reexamen a los medios probatorios. Tampoco vamos a pedir de que realice un reexamen a los hechos o una revaloración de los medios probatorios. O sea, no vamos a pedir a la Corte Suprema, ¿no?, que revalore los medios probatorios que se actuaron en primera o segunda instancia. Mucho menos vamos a enfocarnos en los hechos. Entonces, cuando interponemos un recurso de casación, ¿en qué debemos enfocarnos? El recurso de casación es netamente de derecho. Entonces, vamos a ir en recurso de casación cuando no se ha aplicado correctamente las normas o no hay una correcta interpretación. Y obviamente más adelante vamos a señalar cuáles son esos incisos que nos permiten ir en recurso de casación. Teniendo en cuenta ello, si nosotros pidiéramos a la Corte Suprema que revalore los medios probatorios ya actuados en primera y segunda instancia, o que realice un reexamen de los hechos, o tratándose de autos que revalore los elementos de convicción, en ese caso estaríamos hablando, tal vez, si hablamos de sentencias y pedimos que revalore medios probatorios o un reexamen de hechos, estaríamos considerando que es una tercera instancia. ¿Y tenemos tercera instancia en el Perú? Por supuesto que no. En nuestro país, la segunda instancia nace con el nuevo sistema procesal penal peruano del año 2004. Entonces, ahí es donde nace recién segunda instancia. Entonces, ¿la Corte Suprema no es una nueva instancia? Por supuesto que no. Por eso es que de carácter extraordinario. Y por supuesto, como lo señalas, limitado. Ahora, no tiene efecto suspensivo. El recurso de casación, ¿por qué no tiene efecto suspensivo? Porque si yo voy a interponer un recurso de casación contra una sentencia, por ejemplo, ¿no?, que ha emitido la segunda instancia, en ese caso, sus efectos que se señala, ¿no?, los efectos de la sentencia segunda instancia van a surtir efectos. No se van a suspender. Cosa diferente cuando interpones un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia. Ahí algunos jueces suspenden sus efectos. Algunos, porque lamentablemente algunos jueces inmediatamente ordenan que se ejecute la sentencia de primera instancia, cuando no debería ser de esa manera, porque todavía tenemos una segunda instancia. Tal vez hay una persona realmente inocente, como existen muchísimos
sentenciados como culpables en primera instancia de manera arbitraria, pero hay otros jueces que ordenan que se debe ejecutar de manera inmediata la sentencia de primera instancia. Lo mismo sucede con las sentencias con las resoluciones que emiten, ¿no? La segunda instancia tratándose, ¿no? En este caso, de sentencias. En este caso, se va a ejecutar de manera inmediata, independientemente de que tú interpongas tu recurso de casación. Y el recurso de casación, sí que cumples con los requisitos formales, porque como hemos señalado anteriormente, es netamente formal, en principio hay que cumplir con la formalidad. Una vez cumplida con la formalidad, si pasamos esa valla, pues recién se tendrá que analizar sobre el fondo. Porque si no cumplimos con la formalidad, seguramente va a ser declarada en la puertita nomás de la Corte Suprema, ¿no? Como inadmisible. Lamentablemente. Porque la valla para ir a la Corte Suprema y sea admitida y que nos dé la razón es altísima. Demasiado alto. Por eso es que como característica también hemos colocado que no es una nueva instancia, ¿no? Y la decisión final de la Corte Suprema, en el caso que haya sido admitida el recurso de casación, en ese caso es inimpugnable. Puede ser que sea declarado fundado o infundado. Si es declarado infundado, no podemos hacer ya nada. Si es declarado fundada, tampoco. Ya no hay un medio impugnatorio intraproceso. El medio impugnatorio intraproceso termina con el recurso de casación. Ahora tenemos medios impugnatorios extraproceso. ¿Cuáles serían esos? Demanda de amparo, un habeas corpus, demanda de revisión, pero esos son extraproceso. Una vez que hayamos agotado, ¿no es cierto?, con los intraproceso, el recurso de casación, en ese caso, si no nos dan la razón y consideramos que efectivamente hay una afectación al derecho del acusado, del sentenciado o del imputado, podremos acudir, tal vez con un habeas corpus, al Tribunal Constitucional. ¿Cuándo procede el recurso de casación? ¿Cuáles son esos límites que ha establecido la norma para acudir en recurso de casación? La norma procesal penal establece en el artículo 427, tratándose de sentencias y autos. Eso quiere decir de que podemos ir en recurso de casación tratándose de sentencias y autos. Pero ¿cuándo es que debemos ir en recurso de casación tratándose de sentencias? La norma dice, solo puedes ir en recurso de casación si las sentencias definitivas en los delitos cuyo extremo mínimo sea mayor a 6 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que cuando el extremo mínimo en las sentencias definitivas sea menor a 6 años, ¿puedo ir en recurso de casación? La norma dice que no puedes. Solamente los que en el extremo mínimo sea superior a 6 años. También señala de que puedes acudir en recurso de casación contra las sentencias que impongan medidas de seguridad. Esto se tratándose para inimpugnables, para inimputables, ¿no? Solo en el caso de la internación en un centro, ¿no?, mental. Y sentencias que fijen reparación civil un monto superior a 50 URP. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si quieres ir en recurso de casación y la reparación, el monto de la reparación civil es inferior a los 50 URP, tampoco puedes acudir a la Corte Suprema. Así tú consideres
de que definitivamente es injusto, ¿no? Y que se te está violando tus derechos. Los 50 URPs aproximadamente hasta la fecha es superior a 23.000. Entonces, si tu reparación civil es superior a ese monto, entonces puedes acudir tratándose de reparación civil en recurso de casación. Ahora bien, cuando nos dice que las sentencias definitivas en delitos cuyo extremo mínimo sea mayor a 6 años, solamente en ese caso puedes acudir. Pero hay una excepción a la regla. Esa excepción dice la norma que sí puedes acudir cuando el extremo mínimo sea menor a 6 años. Pero hay un pero, ¿no? Y dice, solamente para hacer jurisprudencia. Si la valla ya es tan alta para acudir en recurso de casación a la Corte Suprema, cumpliendo estos requisitos, ¿no es cierto? Y dice, de manera excepcional, puedes acudir cuando no cumples con el requisito, ¿no?, de sentencias definitivas en delitos cuyo extremo mínimo sea mayor a 6 años. Si no cumples con ese requisito y tú consideras que hay una flagrante violación de derechos, sí puedes acudir, pero solamente para hacer jurisprudencia. Entonces, si tú consideras que hay una flagrante violación a un derecho y que definitivamente hay diferentes criterios en diferentes cortes y que se debe unificar esos criterios, ¿para qué? Para crear seguridad jurídica en nuestro país. En ese caso, es importante, así no cumpla con ese requisito, acudir en recurso de casación, porque también te lo permite la norma. Ahora, tratándose de autos que pongan fin al procedimiento en delitos cuyo extremo mínimo sea mayor a 6 años. Autos de sobreseimiento, autos que extingan la acción penal o la pena, entre otros. También en ese caso, puedes acudir cuando no cumplas con ese requisito, pero se tiene que hacer jurisprudencia, puedes acudir a la Corte Suprema. Lo que sucede, lo que hace un ratito les mencioné, tratándose de una prisión preventiva, cuando diferentes jueces de diferentes cortes interpretaban, ¿no?, en su criterio y razonabilidad, señalaba que si tú no estabas en planilla, no tienes trabajo, si tienes 2 casas, no tienes arraigo domiciliario. Entonces la Corte Suprema se pronunció a través de un recurso de casación y ahí, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para unificar criterios, para crear seguridad jurídica. Pero por supuesto, los jueces en la actualidad, por supuesto que pueden apartarse de esa jurisprudencia. Ojo. Pero si se van a apartar, tienen que tener una fundamentación especial, pues el por qué se están apartando, porque si se va a crear jurisprudencia para unificar criterios por seguridad jurídica en nuestro país y ellos no quieren aplicar ello, pues entonces tendrán que tener una fundamentación especial, el por qué, porque así lo señala la norma. Entonces podemos colocar justamente como ejemplo, ¿no?, lo que estoy señalando, que es la casación 1145-2018 nacional, que establece que no se puede exigir, ¿no?, en esa casación señala que no se puede exigir lógicas de arraigo laboral basadas en la exigencia de un trabajo dependiente y formal. Solo se requiere que una persona que realice labores concretas y perciba ingresos para mantener y sustentar a su familia. Por supuesto, pero lamentablemente los jueces estaban interpretando de una manera diferente, ¿no? Estamos en el Perú. Lamentablemente no todos tienen trabajo formal. Existen miles y miles y miles que subsisten día a día con trabajo informal y mantienen la casa, mantienen la comida, el alquiler
la ropa, el vestido, la alimentación, el colegio, la educación de sus hijos. Por falta de oportunidades y educación en nuestro país. Entonces, qué suerte que esos jueces tenían trabajo, ¿no? Y están en planilla, ¿no? Pero pensar de que todos tienen que ser así, y si tú no tienes, qué pena, no tienes arraigo. Pensar así definitivamente no se ajustaba a la realidad de nuestro país. Y que la Corte Suprema pueda establecer un criterio como una guía para el resto, está muy bien. Entonces, esa es la finalidad del recurso de casación. Lamentablemente por ello, el 99% de los recursos de casaciones son declaradas inadmisibles. Ni siquiera infundada, inadmisible. Si son declaradas inadmisibles es porque te pide una formalidad y si no cumples con la forma, pues lo declaran inadmisible. Si cumples con la forma, van a resolver sobre el fondo. Y que nos dé la razón, obviamente, estupendo, pero normalmente es un poco difícil, pero no imposible. Si tenemos la razón, si fundamentamos nuestro recurso de casación, entonces tal vez podamos lograr, porque el objetivo es lograr justicia. Ese es el objetivo. Si tal vez se cometió una injusticia en primera instancia, tratándose de una sentencia, o en segunda instancia, pues tenemos ese último recurso impugnatorio intraproceso, donde tal vez podemos lograr justicia. Ahora bien, ¿cuáles serían las causales? ¿Cuáles son los motivos en el que nosotros, o las causales en donde vamos a hacer encajar, ¿no es cierto?, las supuestas violaciones de derechos que pudiera ocurrir cuando se trate, por ejemplo, de una sentencia? Me emiten la sentencia en primera instancia y yo analizo si efectivamente hubo una correcta interpretación de las normas, una correcta aplicación de la norma, una correcta interpretación de los medios probatorios actuados, se han realizado una interpretación en conjunto y de manera individual, entre otros, ¿no? Y hay una correcta motivación o no. Entonces va a depender de ello para yo verificar si efectivamente hay violación de derechos y voy a verificar en dónde podría encajar. Por ejemplo, cuando hablamos de la casación constitucional, porque existen 5 causales establecidos en el Código Procesal Penal peruano, ¿no? Y el primero es la casación constitucional, que son las inobservancias de garantías constitucionales de carácter procesal o material. Si nosotros analizamos esta causal, ¿a qué se refiere? Cuando habla, por ejemplo, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías, de las inobservancias de las garantías constitucionales de carácter procesal o material. Se refiere a que nosotros cuando acudimos, ¿no es cierto?, somos procesados o somos agraviados, lo que requerimos es una tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de defensa, la indebida motivación, pero la debida motivación es lo que evidentemente buscamos, pero si nosotros verificamos que hay una indebida motivación, que se está violando el principio de igualdad, a la presunción de inocencia, y que no encontramos que haya una tutela jurisdiccional efectiva o se están violando derechos de defensa, entonces si nosotros verificamos que existe violación a dichos derechos, entonces estaremos en el primer causal. ¿Qué pasa cuando estamos en el segundo causal? Inobservancia de normas legales procesales. Estas deben estar sancionadas con nulidad. Así como la casación material, la indebida aplicación o errónea interpretación de la ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Cuando señala que hay una errónea interpretación de la norma,
¿no? En ese caso, por ejemplo, tratándose como un ejemplo del delito de feminicidio y homicidio, por ejemplo, ¿ya? Sabemos que el delito de feminicidio se consuma por el rompimiento de un estereotipo de género impuesta por la sociedad. Como por ejemplo, ¿cuál puede ser? Puede ser, por ejemplo, una mujer que termina una relación, no tiene derecho a, a resistirse, a volver con su pareja si que lo quiere, no tiene derecho a iniciar inmediatamente una relación, o entre otros. En ese caso, en este caso, la señora o la expareja, ¿no? Por ejemplo, de Gabriela, ¿ya? Pablo desea volver con su expareja, que es Gabriela, y Gabriela se resiste, no desea volver más. ¿Y qué hace Gabriel? Ah, ya no vas a querer volver conmigo, y entonces le causa la muerte. Ahí estaríamos frente a un feminicidio, por el rompimiento de ese estereotipo de género donde las mujeres no tienen decisión propia, donde las mujeres no pueden negarse a volver, por ejemplo, a una relación, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, esos estereotipos de género fueron impuestos a lo largo de los años, ¿no es cierto? Y razón por la cual es que se consuma el delito por ese rompimiento de ese estereotipo de género que la mujer se resiste a cumplir en la actualidad, ¿no? Esos estereotipos. Pero, ¿qué sucede? Resulta que Paola, en una fiesta, ¿no? Estuvieron bailando y en una de esos bailes, pues tal vez se resbaló y chocó con su pareja y algo pasó y fallece. En ese caso estaríamos frente a un feminicidio. Juan es denunciado, su pareja, por el delito de feminicidio. No, le empujó, lo golpeó, ¿no es cierto? Y seguramente por eso es que falleció. Así es la imputación. Y le imputan el delito de feminicidio. Pero ahí no estamos frente al delito de feminicidio. Ahí estamos frente al delito de homicidio. Porque el delito de feminicidio es por el rompimiento de un estereotipo de género. ¿Aquí hubo algún rompimiento de estereotipo de género? No, la muerte fue casual. Entonces, en este caso, él es sentenciado por el delito de feminicidio y obviamente el imputado considera que es injusto de que lo sentencien por un delito que no ha cometido, y cuando obviamente hay una errónea interpretación de la norma, acude en segunda instancia, también confirman la sentencia de primera instancia, manteniendo la errónea interpretación. Solo le queda acudir en recurso de casación a la Corte Suprema, y la Corte Suprema establece que efectivamente no hay feminicidio, sino ahí estaríamos frente a un homicidio. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una indebida o errónea interpretación de la ley penal. Si estaríamos frente a un hecho como ello, pues vamos a acudir en recurso de casación. Señalaremos cómo es que se debe interpretar, cuál es la correcta interpretación, de qué manera hubo la errónea interpretación. Eso lo avalaremos con doctrina, jurisprudencia, ¿no? Y también con medios probatorios que se habrían actuado, y obviamente de esa manera acudimos a la Corte Suprema. Cuarto causal. Manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de la ilogicidad de la motivación, ¿estaremos frente a una indebida motivación? No, no estamos frente a una indebida motivación, porque la indebida motivación está en el primer causal. En la causal, en la casación constitucional, la inobservancia de las garantías constitucionales. Ahí está la indebida motivación. Ahí vamos a encajarlo. Pero cuando hablamos de la manifiesta ilogicidad de la motivación, es porque la sentencia de primera instancia, tratándose de sentencias, es que los fundamentos, ¿no? En otros considerandos dice una cosa, en otros considerandos se contradice, ¿no? Entonces no hay una logicidad, no hay una razonabilidad lógica.
de esa fundamentación. Entonces, cuando no hay una logicidad, ¿no es cierto? Cuando no es lógico y razonable esa fundamentación que está en esa sentencia, entonces, en ese caso, estaríamos, obviamente, en la casación por error incogitando. O existe una manifiesta ilogicidad en la motivación. Ahí voy a tener que encajarlo en el inciso cuarto. Entonces, para la valoración, por ejemplo, de la prueba correcta a través de un pensamiento ordenado de un juez, para ello se debe aplicar, cuando se trata de la manifiesta ilogicidad en la motivación, ¿no es cierto?, para que haya una correcta interpretación, se debe aplicar los principios lógicos, principio de no contradicción. No puede decir una cosa en otros considerandos y se va a contradecir en otros considerandos. Eso no es lógico, no tiene sentido, no tiene lógica. Esa fundamentación. Y el principio hay que considerar también el principio de identidad, principio del tercio excluido, razones suficientes extraordinarios. Los mismos se encuentran establecidas en la casación 179-2018 ICA, para que puedan ampliar un poco más su conocimiento. Y la casación jurisprudencial, que es el causal número 5, cuando la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial, establecido por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. En este caso, si nosotros verificamos de que efectivamente existe ya una jurisprudencia y esa jurisprudencia no se está respetando y que no hay una fundamentación especial el por qué se está apartando el juez, en ese caso, pues vamos a ir en el causal 5. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema y la norma no establece, por ejemplo, en principio, de qué tipo de jurisprudencia. Si son vinculantes o no vinculantes. Solo dice, ¿no?, apartamiento de la doctrina jurisprudencial. Teniendo en cuenta ello, debemos entender que se trata de todo tipo de jurisprudencia. Y entonces, si ya existe una jurisprudencia, ¿no?, que unifica criterios, que es como una guía para un juez, para una sala, entonces, si se va a apartar de esa jurisprudencia, mínimamente tendrá que señalar el por qué se está apartando, realizar una fundamentación especial. Pero si no lo hace, definitivamente estaríamos, ¿no?, en el apartamiento de la jurisprudencia establecido por la Corte Suprema, ¿no?, o el Tribunal Constitucional. Entonces, esos vienen a ser los 5 causales por el cual podemos acudir a la Corte Suprema mediante un recurso de casación. Ahora bien, es importante establecer, cuando hablamos que es un recurso netamente formal, ¿qué quiere decir? Quiere decir, como ya hemos señalado, que tiene parámetros, que tiene requisitos. No en todos los casos vamos a ir en un recurso de casación, solamente en los requisitos que ha establecido el Código Penal y se ha establecido en ciertas casaciones, en los pronunciamientos por la Corte Suprema. Cuando hablamos de que es netamente formal, es porque lamentablemente va a haber un control tanto de la superior, de la instancia, en este caso, cuando hablamos de autos de la sala superior, ¿no? O cuando hablamos de sentencias de la sala o colegiado segunda instancia, de apelaciones. Entonces, va a haber doble control. Tanto, entonces, ¿cuál va a prevalecer? ¿No? La sala superior hace control, pero también cuando le llega a la Corte Suprema va a controlar. No sabemos cuál es la que prevalece, pero evidentemente debemos considerar de que la que va a prevalecer es de la Corte Suprema.
Porque cuando nos declara inadmisible la sala superior, todavía podemos interponer un recurso de queja, ¿no? A la Corte Suprema, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la Corte Suprema pueda analizar y pueda ordenar, en el caso de que efectivamente amerita, que se debe recibir el recurso de casación, ¿no? Que la Sala Superior debe admitir el recurso de casación y elevar a la Corte Suprema. Pero ¿qué pasa si la Sala Superior declara admisible, pero la Corte Suprema declara inadmisible? Lamentablemente ahí ya no podemos hacer nada. Por lo tanto, creo que prevalece de la Corte Suprema. Pero sin embargo, debemos saber que primero va a ser analizado, ¿no? Verificado la forma, el cumplimiento de la forma por la Sala Superior. Finalmente, por segunda vez, por la Corte Suprema. Si hemos pasado esa valla, recién va a pasar a ser revisado sobre el fondo. Y finalmente, verá si nos da la razón o no. Entonces, nos señala de que cuáles serían los motivos por el que podría declarar inadmisible ya sea la Sala Superior o la Corte Suprema. Nos señala de que puede ser cuando no cumplimos, cuando no se cumpla con las formalidades del artículo 405. ¿No? Formalidades generales están establecidos en el artículo 405, como por ejemplo el plazo. Si no interpones el recurso de casación dentro de los 10 días, definitivamente la Sala Superior te va a declarar inadmisible. Y contra eso, ni siquiera un recurso de queja va a proceder. Definitivamente. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, número 2, cuando no cumplamos con ¿qué? Con las causales del artículo 429. Las causales son clarísimas y específicas que hemos señalado. Son 5 causales. Si no encaja en ninguno de los causales, entonces definitivamente también va a ser declarada inadmisible. O cuando se interpone el recurso de casación por motivos distintos a lo que indica el código. O sea, si no seguimos, ¿no? Todo lo que indica el Código Penal, Código Procesal Penal, si no cumplimos con esos requisitos, ¿no? Definitivamente también va a ser declarada inadmisible. O cuando se refiere a resoluciones no impugnables en casación, o por ejemplo, se ha interpuesto recurso de casación cuando no cumple con el requisito de la valla de que se debe interponer cuando el extremo mínimo sea superior a 6 años. Pero en este caso hemos interpuesto recurso de casación porque el extremo mínimo era menor a 6 años. Pero ni siquiera hemos interpuesto el recurso de casación porque amerite generar jurisprudencia. Porque si nosotros vamos a señalar de que voy a interponer mi recurso de casación para generar jurisprudencia, no pues. Si voy a generar jurisprudencia es porque yo he captado, ¿no? De que en diferentes cortes este tema tiene diferentes criterios. Se está resolviendo en esta corte de diferente manera, en este corte se está interpretando de otra manera, en otra corte se dice una cosa, otra cosa. Entonces, lo que necesitamos, señores de la Corte Suprema, es unificar criterios para la seguridad jurídica. En ese caso, si no cumplimos con eso, también va a ser declarada inadmisible. Si se consintió la resolución de primera instancia o se invocan fundamentos no señalados en la apelación. Definitivamente es demasiado extremo la valla para ir en recurso de casación. También señala de que si tú no persistes en la fundamentación, ¿no? que has interpuesto en tu recurso de apelación y tú interpones un recurso de casación diferente a lo que establece, también será declarada inadmisible, dice la norma. O cuando carece de fundamento. Definitivamente, realizar un recurso de casación es nada sencillo, ¿no? A menos que sea, pues, para unificar criterios, ahí definitivamente creo que es más sencillo, ¿no es cierto? Cuando es evidente, ¿no? Pero cuando no es así,
es complicado, pero no imposible, por supuesto, si nosotros cumplimos, ¿no?, con todo, y definitivamente a medida que la Corte Suprema revise el caso, ¿no?, para lograr justicia, lo tenemos que realizar. Porque también cuando acudamos en un recurso de habeas corpus, ¿qué sucede? Si si el extremo mínimo era mayor a 6 años y tú no has sido un recurso de casación, te responden los jueces penales cuando interpones recurso, un habeas corpus, ¿no?, un medio impugnatorio extraproceso, improcedente. Y fundamentan su improcedencia señalando de que no has agotado la vía, te dice. Sabiendo de que hay requisitos, solo en qué motivo se puede ir a recurso de casación. Ellos te están diciendo, no tenías que agotar la vía, ¿no?, con los medios impugnatorios intraproceso. Cuando sabemos que los requisitos para el recurso de casación son limitados y extraordinarios. No en todos los casos se tienen que ir. Entonces, para ir finalizando, ¿cuál vendría a ser el contenido de la casación, ¿no?, cuando resuelve la Corte Suprema? ¿Cómo resuelve la Corte Suprema? Si el recurso de casación ha sido admitida y no ha sido declarada inadmisible porque has cumplido con todos los requisitos que establece la norma procesal peruana, entonces se te admite tu recurso de casación. O para hacer jurisprudencia o no, igual estás cumplido con los requisitos. Cumples y se te admite tu recurso de casación, entonces ahora sí vamos a revisar sobre el fondo y se convoca una audiencia de la vista. ¿Cómo resuelve la Corte Suprema el recurso de casación? Puede declarar fundada o infundada. En el caso de que declarara fundada, hay dos opciones. Puede ser que declare con nulidad, con reenvío, o revocatoria y se reforma. Anulación sin reenvío. En el caso de que haya nulidad, en ese caso, tal vez porque se violaron derechos fundamentales, pero que se pueden subsanar, entonces, o se tiene que realizar un nuevo juicio, el juez va a tener que indicar o a la sala superior, ¿no?, competente, qué acto debe renovarse. Pero en el cambio de que exista la revocatoria, definitivamente ahí queda, ¿no? Cambia si en el caso, por ejemplo, le dieron la prisión preventiva a Pablo, ¿no? Pero en este caso no ameritaba la prisión preventiva, tratándose de un auto, ¿eh?, cuando llegas a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema considera que sí, efectivamente no se cumple con los 5 requisitos para la prisión preventiva, que son los fundados y graves elementos de convicción, prognosis de la pena, peligro procesal, la proporcionalidad y el tiempo de duración. O sea, el Ministerio Público no cumplió con los 5 requisitos porque tiene arraigo, no es proporcional, entre otros. O tal vez ni siquiera los elementos de convicción están a nivel de sospecha grave, como lo requiere el acuerdo plenario 1/2019. Entonces, en ese caso, ¿qué va a hacer la Corte Suprema? Seguramente va a declarar fundada tu recurso de casación y va a revocar. Al revocar, se ordenará la libertad del imputado. Esas son las dos posibilidades que va a suceder, ¿no?, cuando resuelve la Corte Suprema. Finalmente, debemos señalar cuándo procedería la improcedencia del recurso de casación, ¿no? ¿Cuándo nos declaran improcedentes, ¿no? La improcedencia de recurso procede contra sentencias casatorias, no procede a recurso alguno, como ya hemos señalado, ¿no?, de que los medios impugnatorios intraproceso terminan con el recurso de casación. No hay ningún otro medio impugnatorio intraproceso después del recurso de casación. Lo que resuelve la Corte Suprema, eso es lo que queda.
Eso es lo último. Porque si nosotros interponemos algún recurso, definitivamente es improcedente. Teniendo en cuenta ello, en el presente caso, hemos concluido con la ponencia del día de hoy respecto al recurso de casación. Espero haber aclarado, ¿no? O coadyuvado el conocimiento que ya tengan, ¿no es cierto? Y será hasta otra oportunidad con otro nuevo tema por este medio o por otro medio, ¿no? O otros temas, ¿no? Yo encantada yo les he preparado este tema con la finalidad de poder hacerles entender de manera clara y precisa. Muchísimas gracias, estimada Karen, y agradezco la invitación a Lex Academy. Hasta otra oportunidad, estimados amigos.